Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres fan de Can Yaman o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco y de las estrellas más codiciadas, estás en el lugar correcto. Porque hoy, señoras y señores, les traigo una noticia que, tal como lo indica el título, es una sorpresa, y puede que sea una muy buena sorpresa. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de algo que ha estado causando revuelo y que creo que les va a encantar. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Pues bien, ¿de qué va la gran noticia que nos trae hoy a todos con el corazón latiendo un poco más rápido? Si han estado siguiendo de cerca la carrera y la vida de Can Yaman, sabrán que es un actor que no deja de sorprendernos. Cada proyecto en el que se embarca, cada aparición pública, cada rumor, todo genera un gran revuelo. Y es que Can no es solo un rostro bonito, sino un talento que ha conquistado corazones en Turquía y en muchísimos otros países, incluyendo, por supuesto, España e Italia, donde tiene una base de fans espectacular. Lo conocemos por sus papeles inolvidables en series como Erkencikus Dolunay, y más recientemente por su incursión en producciones internacionales. Pero hoy, la sorpresa no viene de un nuevo proyecto de actuación, al menos no directamente, sino de algo que podría ampliar aún más su ya impresionante portafolio, y quién sabe, quizás abrirle nuevas puertas en la industria. Así es, mis queridos amantes de Can Yaman, la noticia bomba del día gira en torno a una posible nueva faceta profesional. Sí, han oído bien. Más allá de la actuación, Can Yaman parece estar explorando caminos que podrían sorprendernos gratamente. Se ha estado rumoreando, y cada vez con más fuerza, que nuestro querido actor turco podría estar involucrado en un proyecto que va más allá de las cámaras de televisión o de cine. Hablamos de la producción de contenido. Y no cualquier tipo de contenido, sino algo que podría ser muy personal y a la vez muy accesible para todos sus seguidores. Los detalles aún son un poco nebulosos y, como bien saben, en el mundo del espectáculo los rumores vuelan, pero las fuentes cercanas a Can Yaman, y algunas publicaciones especializadas en el mundo del entretenimiento, han empezado a insinuar la posibilidad de que el actor esté planeando lanzar su propio canal digital, una especie de plataforma personal donde pueda compartir un lado más íntimo de su vida y su carrera. Imaginen esto. Un espacio donde Can pueda hablar directamente con ustedes, compartir sus pensamientos, sus experiencias, quizás fragmentos de su día a día, sus viajes, sus rutinas de ejercicio, sus reflexiones sobre la actuación, sobre los proyectos en los que ha estado trabajando, e incluso, quién sabe, sus opiniones sobre otros temas que le interesen. ¿Se imaginan poder ver a Can Yaman en un formato más cercano, más espontáneo? Sería como tener una ventana directa a su mundo, sin filtros, sin guiones. Y esto, para los fans que lo adoramos, sería un regalo invaluable. Ya hemos visto cómo algunos actores y celebridades están optando por este tipo de plataformas para conectar de manera más profunda con su audiencia. Les permite controlar la narrativa, mostrar una imagen más auténtica de sí mismos y, al mismo tiempo, ofrecer contenido exclusivo y valioso a quienes los siguen con tanto cariño. Este movimiento, de ser cierto, sería una jugada maestra por parte de Can Yaman. Reflejaría su inteligencia estratégica y su deseo de seguir evolucionando en la industria del entretenimiento. No se trata solo de ser un actor de éxito, sino de construir una marca personal sólida y multifacética. Al tener su propia plataforma, él tendría el control total sobre el tipo de contenido que comparte, el mensaje que quiere transmitir y la forma en que se presenta al público. Esto podría ser especialmente interesante considerando la gran cantidad de proyectos internacionales en los que ha participado y su creciente fama a nivel mundial. ¿Qué tipo de contenido podríamos esperar de este supuesto canal digital? Las especulaciones son muchas y todas muy emocionantes. Podríamos ver entrevistas exclusivas donde él mismo sea el entrevistador o sea entrevistado por personas de su círculo cercano o por expertos en diferentes áreas. Tal vez nos sorprenda con blogs de sus viajes, mostrando lugares que visita para filmar o para disfrutar de su tiempo libre. O quizás se anime a compartir más sobre su entrenamiento físico y nutrición, algo que siempre ha sido una parte importante de su vida y que inspira a muchos. También es posible que comparta reflexiones sobre la cultura, el cine, o incluso sobre los desafíos y las alegrías de ser una figura pública. Una de las cosas que más me emociona de
Esta posible noticia es la oportunidad de conocer mejor al Kan-Yaman que conocemos menos. Más allá de los personajes que interpreta en pantalla, todos tenemos una personalidad, unas pasiones y unas ideas. Si él decide abrirse de esta manera, creo que descubriríamos a un hombre aún más interesante y complejo de lo que ya imaginamos. Sería una forma de humanizar aún más a la estrella, de conectar a un nivel más profundo y personal con sus seguidores. Además, este tipo de iniciativa podría tener un gran impacto en su carrera. Le permitiría diversificar sus fuentes de ingresos, fortalecer su presencia en línea y, lo que es más importante, mantener a su base de fans comprometida y entusiasta. En la era digital, tener una presencia fuerte y constante en línea es fundamental para cualquier figura pública. Y si esta plataforma se convierte en un éxito, podría incluso atraer la atención de marcas y patrocinadores, abriéndole aún más puertas en el mundo de los negocios. Por supuesto, debemos recordar que por ahora, todo esto son rumores y especulaciones. Aunque las fuentes son cada vez más fiables, hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Kan-Yaman o de su equipo, debemos tomarlo con cautela. Sin embargo, la idea es tan emocionante que no podíamos dejar de compartirla con ustedes. Y precisamente por eso les traigo esta noticia hoy, para generar esa expectativa y esa emoción que todos sentimos cuando algo nuevo y prometedor surge en la vida de nuestro actor favorito. Y hablando de expectativas, ¿qué creen ustedes? ¿Les gustaría ver a Kan-Yaman tener su propio canal digital? ¿Qué tipo de contenido les gustaría que compartiera? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. De verdad, estoy muy curiosa por saber qué piensan ustedes. A veces las ideas de los fans son las más geniales. Esta noticia, si se materializa, no solo sería una sorpresa para nosotros, sino que también sería un paso audaz y estratégico para Kan-Yaman. Demostraría su versatilidad y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias de la industria del entretenimiento. Es un reflejo de un artista que no se conforma, que busca constantemente superarse y que sabe escuchar a su audiencia. Y eso, para mí, es lo que lo hace tan especial y admirado. En resumen, la gran noticia que les traemos hoy es la posibilidad de que Kan-Yaman esté a punto de lanzar su propio canal digital. Un espacio donde podrá compartir de manera más íntima y personal su vida, su carrera y sus pensamientos con todos sus seguidores. Es una noticia que nos llena de ilusión y que, de confirmarse, sin duda alguna marcará un antes y un después en su relación con el público. Y con esta emocionante posibilidad en mente, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes y especular sobre lo que el futuro le depara a nuestro querido Kan-Yaman. Muchísimas gracias por dedicarme su tiempo y por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal. Su entusiasmo y su participación son lo que nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias y los contenidos más interesantes. Ahora les invito a que dejen en la caja de comentarios todas sus impresiones, sus esperanzas y sus ideas sobre esta posible nueva faceta de Kan-Yaman. Me encantará leer cada uno de sus mensajes y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Kan-Yaman, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a crecer cada día. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.